Buen día amigos, estamos con un nuevo video para ver el despiece de un mueble con el software OI Design. Este mueble es un escritorio de melamina moderno, lo vamos a denominar el modelo A y tiene esta geometría. Como podrán darse cuenta, tiene un estante, ¿no? Mejor dicho, dos estantes, pero ambos estantes son idénticos, son simétricos. Y además tiene una forma muy interesante en el escritorio, y en la parte posterior probablemente necesitemos colocar algunos listones para darle estabilidad al mueble. Vamos a ver cómo sería el despiece de este elemento. Hemos podido contabilizar aproximadamente 9 tipos de piezas, ¿no? Entre los estantes. Por ejemplo, hay piezas idénticas. Esta pieza 1 es la misma que está por acá. Esta pieza 2 es la misma que está por acá. La 3 también. La 4 lo mismo, ¿no? Por aquí podemos ver la pieza 5, que es esta vertical, que es la misma que se repite aquí. Y la pieza 6, que serían los bordes, este borde y este otro borde. Y la pieza 7, que es la superficie del escritorio propiamente dicha. Luego, posteriormente, hay una pieza 8, que es un listón que está conectando los estantes. Y vamos a añadirle una pieza 9 que esté a la parte posterior, que sea como un listón. Y este diseño lo vamos a parametrizar. ¿Qué significa parametrizar o hacer que sea modificable? Vamos a añadirle variables que el cliente pueda modificar o ustedes mismos puedan modificar para que si es que, por ejemplo, este escritorio ya no va a tener 1400 milímetros de ancho, que tenga 1500 o 1600, que todas las piezas del mismo modelo se recalculen de forma automática. Con eso estaríamos ahorrando mucho tiempo si es que en algún momento necesitamos hacer algún escritorio similar. Bien, entonces teniendo en cuenta estas variables y estos parámetros, vamos a generar el modelo y luego vamos a parametrizar los materiales para que también se puedan elegir los materiales. Vamos a ver entonces el inicio del proyecto. Para iniciar el proyecto voy a abrir una nueva ventana. Bien, aquí ya tengo la ventana abierta y vamos a ingresar a Hoy Crea. En Hoy Crea ustedes pueden crearse una cuenta. Tendrían primero que ver el tema de pricing. Tienen una cuenta individual para que puedan acceder al software. Ya si luego empiezan a crear sus portafolios y empiezan a usar el software como una herramienta de personalización para sus clientes, pueden subir de planes. Pero lo recomendable sería iniciar con una cuenta individual para que puedan tener acceso al software. Yo ya tengo acceso al software, yo ya tengo una cuenta creada y lo que voy a empezar a hacer es crear un nuevo modelo. Voy a crear un nuevo modelo. Entonces todo esto es en línea, no necesito instalarme nada, no he descargado ningún software, solamente estoy accediendo desde mi computadora, lo único que necesito es internet nada más. Y al acceder en línea, aquí puedo ver un origen de coordenadas, ¿no? El X es el rojo, el Y es el verde y el Z es el azul. Entonces tenemos las coordenadas X y Z y ese punto negro es el 0 de nuestro proyecto. ¿Qué pieza sería la primera? Bueno, antes de hacer las piezas hay que pensar en los parámetros. Aquí hemos podido distinguir varios parámetros. El alto total, que sería el alto que hay desde la base del mueble hasta la superficie del escritorio propiamente dicha. El ancho total, que sería desde el borde de un estante al borde del estante derecho, ¿no? Del izquierdo al derecho. El fondo total, que sería esta distancia, que equivale también al fondo del escritorio. El ancho del escritorio, que sería esta superficie, ¿no? Que es 1400, que es diferente al ancho total, que es 1536. Y vamos a dejar en medio un espacio constante de 850, porque ese espacio sí tiene que ser constante. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario quiere un escritorio mucho más pequeño que solamente tenga 1 metro? Este espacio debe de quedarse constante porque es aquí donde el usuario del mobiliario va a colocar sus piernas, entonces tiene que haber un rango mínimo para que esa persona pueda sentirse cómoda. Luego tenemos el fondo total, el ancho del escritorio, ya lo hemos explicado, y el fondo del estante. El fondo del estante es este valor, 400,
que también va a ser para atrás, y lo estamos dejando como una variable que se puede modificar por el usuario. Y este grosor es el grosor de la melamina. Vamos a usar en principio melamina de 18, pero podríamos también cambiarla a una melamina más gruesa o más delgada en el futuro, y como va a estar parametrizado, todas las piezas se van a actualizar sin ningún problema. Empezamos entonces por la creación de los parámetros. Vamos hacia la ficha crear y en parámetros, lo primero es crear un grupo de parámetros. Vamos a crear un grupo de parámetros y a este grupo de parámetros le vamos a llamar geometría. Y a este grupo de parámetros le vamos a añadir un parámetro, nuestro primer parámetro, con el nombre de alto total. Entonces tengo alto total y tiene un valor por defecto de 0.75. Estamos trabajando en metros y vamos a darle que sea un parámetro de instancia para que el cliente lo pueda modificar. Si fuese de tipo, el cliente no puede modificar este parámetro. Vamos a dejar que se pueda modificar en instancia. Luego añadimos el siguiente parámetro, que sería ancho total. Ancho total. Y el ancho total es de 1.536. 1.536. Y que también va a ser de instancia. Luego tenemos además el fondo total. Fondo total, que según esto es de 60 centímetros, 0.6, y también va a ser un parámetro de instancia. Creamos uno más. Ahora tenemos el ancho de escritorio. Entonces vamos a cambiar esto por ancho de escritorio. Y el ancho de escritorio es 1.40. 1.40. Y va a ser un parámetro de instancia. Ah, falta. Todavía hemos quedado en el ancho de escritorio. Habría que añadir más. Falta el fondo de estante. Entonces añadimos uno más. Fondo de estante. Y el nombre o el valor es 0.40. 0.40 el valor. El último sería el grosor. Vamos a añadir un último parámetro llamado grosor. Y el grosor 0.018, ¿no? Que implica que vamos a usar un tablero de melamina de 18 milímetros. ¿Cuántas variables tenemos en total? Tenemos 6 variables. 6 variables, las cuales vamos a usar para crear este mobiliario. Y tenemos una constante, ¿no? Que es este valor de 850. Los demás valores de los tableros los vamos a inferir solamente en base a estas variables y a esta constante. Empezaremos pues por la pieza 1. La pieza 1, como ustedes se percatarán, va a estar, es esta misma pieza que vemos acá. Podríamos coger desde este punto y contabilizar como la primera pieza. Para crear una pieza, ¿qué tamaño debería de tener ese elemento? Bueno, ese elemento va a tener profundidad, ¿no? Si es que nosotros lo analizamos, va a tener este lado va a ser igual a el fondo del estante, este lado va a ser el fondo del estante, y este lado va a ser igual a el ancho total menos el ancho total menos 850 menos 2 veces el grosor, ¿no? ¿Se entiende? Porque primero es el ancho total, que es este valor, le estamos descontando 850 y a ese valor también le estamos descontando 2 veces el grosor. Y va a estar todo ese valor entre 2. Esto lo podríamos escribir para que quede más claro, ¿ya? Antes de pasarlo directamente, vamos a escribirlo. Voy a duplicar esta diapositiva para que pueda ser un poco más visual. Y el tamaño va a ser ancho, ¿no? Primero va a ser fondo de escritorio, fondo de estante, y el otro lado va a ser igual a el ancho total menos 0.85, que es esa distancia que estamos viendo en medio. Ancho total menos 0.85, también le descontamos los grosores de los tableros, menos 2 veces 2 por grosor.
2 por grosor. Este ancho total vamos a ponerlo entre paréntesis para que se pueda entender. ¿Ya? Es una variable, ancho total menos 0.85 menos 2 veces el grosor. Y encima de esto hay que dividirlo en 2 porque hay que recordar que en realidad hay 2, no es solamente 1. Entonces abrimos paréntesis y lo dividimos entre 2. Entonces aquí vamos a poner L1, tiene esta dimensión. Y L2 tiene esta otra dimensión. Sencillo, ¿no? Voy a reducir un poco el tamaño del texto para que se pueda visualizar. Ya, ahora sí. Entonces estamos haciendo la pieza 1. La pieza 1 tiene estas dimensiones que ya hemos consignado. Voy a bajarlo un poco más por aquí. Y voy a volver a iniciar. Ya. Esto que estamos viendo aquí es la pieza 1. Entonces, la pieza 1 ya tenemos los valores para la pieza 1. Lo único que habría que hacer es copiar y pegar estos valores porque ya los parámetros están creados. ¿Cómo creo la pieza 1? Vamos a darle aquí pieza 1. Pieza 1. ¿Ya? Y la pieza 1 tiene estos valores. Habría que crear una superficie, ¿no? Habría que crear una superficie rectangular y que de esa superficie rectangular se cree una extrusión. Desde la ficha crear, dentro del grupo in situ, tienen extrusión rectangular. Entonces va a ser un rectángulo que va a tener los siguientes valores. Primero, uno de ellos va a ser igual a el L2, en este caso sería en X, ancho total, ¿no? Toda esta variable que hemos creado aquí, ancho total. Luego la siguiente, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, y ahora sí. A ver, por aquí. Esa variable por el fondo de estante, ¿no? La otra variable va a ser fondo de estante. Ya. Y ya tenemos el rectángulo, pero el alto es es demasiado. Vamos a tener que cambiar ese alto seleccionando el objeto y dándole el alto del grosor que tendría la melamina. Y ahora esto lo vamos a llevar en coordenadas 0, 0 hacia la esquina, ¿no? Lo que estamos modelando es esta pieza que vemos por acá, la que está por aquí. Aparte de esa pieza, sí va a estar a la esquina, correcto, pero va a tener un desfase en Z que sea igual al grosor, porque si se dan cuenta, hay otra pieza por debajo, ¿no? Entonces tiene que estar un desfase idéntico al grosor. ¿Y qué hacer con los materiales? Porque en este caso, por ejemplo, nos está saliendo un material por defecto. En el caso de los materiales, podemos trabajar con variables. Podemos trabajar con variables. Si se dan cuenta aquí, este material tiene un material primario y un material secundario. Para los materiales hay que usar una edición previa, ¿ya? Que es básicamente crear un grupo de material. Vamos a la ficha crear y en parámetros podemos crear un grupo de material. Voy a añadirle geometría, perdón, no, en este caso no, ya no más variables de geometría, sino un grupo, crear un grupo de parámetros. Y ese grupo de parámetros se va a llamar material. Material, y le voy a asignar un nombre de primario. Lo voy a crear otro que se llame secundario. Y al material primario vamos a añadirle unas variables que ahora les voy a comentar. Primero hay que seleccionar el elemento y hay que traer un conjunto de un grupo de materiales llamado materiales disponibles 1, ¿no? Materiales disponibles 1, lo añadimos, ¿ya? Y vamos a seleccionar uno de los materiales disponibles. Por decir, este acá, cedro. Ya. Y una vez añadido el material, vamos a colocar todo este texto que está aquí.
para el material primario y aquí para el material secundario lo mismo. Vamos a hacer que estas variables sean de instancia para que se puedan modificar. Y vamos a ver si funciona. Selecciono el material o el objeto y le llamo primario. Y sí funciona porque el material primario es justamente de este tipo. Pero en realidad lo que estamos usando es un material secundario. Vamos a crear otra cadena de texto para el material secundario. En lugar de que el seleccionado sea el Carvalho, vamos a decir que el seleccionado sea el azul acero. Tenemos uno que es de concreto. Vamos a usar el concreto para que sea el material seleccionado. Esto es solamente copiar y pegar el material. Y ya hecho este cambio, este aquí va a ser el material primario. Ahora, estos materiales primario y secundario, nosotros lo estamos parametrizando para que el cliente pueda hacer las modificaciones. Vamos a crear un parámetro y vamos a buscar el material primario y aceptamos. Ya, listo. Entonces ya el material primario efectivamente está cogiendo el concreto. ¿Qué pasa si le cambio a secundario? Ya está cogiendo también el material secundario. En el caso de estos estantes son materiales secundarios porque son solamente a los costados, ¿no? Están solamente a los costados. Con eso ya tendríamos la pieza 1. Lo siguiente sería la pieza 2, que es esta pieza vertical, para lo cual necesitaríamos saber cuál es su dimensión. Si para la pieza 1 ya hemos visto que era fondo de estante por ancho total, ahora habría que ver la pieza 2. Entonces para la pieza 2 vamos a analizar juntos. La pieza 2 va a tener un lado 1 que va a ser igual a, va a ser función, para empezar, del alto total. ¿Ya? Eso es innegable. Va a ser función del alto total, pero del alto total habría que restarle ¿cuánto? Habría que restarle justo este grosor o este espacio que vemos aquí en la pieza 6, ¿no? Sería la pieza 6 sumando los grosores y ese valor habría que restarle también otros grosores y ese valor recién sería el L1. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que definir un espacio. ¿Cuánto va a valer este elemento que vemos aquí? Hay que asignarle un valor, porque de lo contrario sería un poco complicado calcular. Entonces aquí vamos a decir que este espacio, ¿no? Este espacio va a medir unos 15 centímetros, ¿no? Que es un espacio suficiente como para que se pueda colocar algunos elementos. 15 centímetros son 150 milímetros. Bien. Ahora, estos 150 milímetros son de área libre, significa que es de cara de tablero a cara de tablero, y habría que hacer la siguiente operación. El ancho total, el alto total, menos los 15 centímetros, menos 4 veces grosor. ¿Por qué 4 veces grosor? 4 por grosor. Porque aquí podemos ver un tablero, dos tableros, y debajo estamos viendo otro tablero. Aquí es más fácil de visualizar. Un tablero, dos tableros, tres tableros, cuatro tableros. Entonces en total va a ser el alto menos ni siquiera 4, sino 5 tableros, 5 veces el grosor, porque no hemos contado el que está en la base, ¿no? Aquí hay un quinto grosor. Y estamos parametrizándolo ya en su alto, en el L1. Ahora para el L2, ¿cuánto tendría? Bueno, este sí sería simplemente fondo, ¿no? Fondo estante. Y ya con eso podemos trabajar. Entonces vamos a iniciar con la asignación de la pieza 2. Para la pieza 2 podríamos trabajar a este borde, ¿no? A este borde. Nos estamos dando cuenta que está justo encima del borde. ¿Habría que cambiar el plano de trabajo? Sí, podríamos cambiar nuestro plano de trabajo para que sea mucho más fácil la creación de la pieza. ¿Cómo cambiamos el plano de trabajo? Habría que ir hacia la ficha referencia y plano de trabajo. Vamos a decirle que queremos trabajar en el borde de esta pieza de melamina. Ya se cambió el plano de trabajo y ahora que estamos en el borde vamos a crear una extrusión rectangular
que va a tener el siguiente tamaño. A ver, primero sería este lado, que es L1, alto total, menos 0,15 por grosor. Entonces pegamos ese valor, Enter, y ahora el otro que sería fondo estante. Fondo estante. Vamos a alejarnos un poco para que nos deje ver. Fondo estante. Enter. Ya, ¿y qué pasa si es que no reconoce la variable cuando intento colocarla? A ver, fondo estante. Ya, es porque en realidad estamos usando la variable fondo de estante y no fondo estante nada más. Entonces esto tiene que ser de estante. Ya está. Es como lo hemos creado, ¿no? Si vemos nuestros parámetros, aquí podemos ver que dice fondo de estante. Listo, ya está creado y ahora hay que darle al grosor. Ya tenemos este grosor. ¿Y esto qué sería? ¿Un material primario o material secundario? Si estamos haciendo la pieza 2, eso es un material secundario. Entonces aquí le ponemos secundario. Le damos clic a un espacio en blanco y podemos ver que ya se ha asignado. Aquí habría que ver la posición de este material. Por ejemplo, en X nos está diciendo que tiene... Vamos a darle primero a todo 0. ¿Ya? 0, 0, 0. Y una vez que está todo en 0, vamos a empezar a modificar sus dimensiones para que cuadre. Primero, Z debería estar en 2G, 2 por grosor. Con eso ya se nivela. Y ahora Y, que es el verde, ¿no? En el eje verde, debería de ser menos fondo de estante. Perdón, positivo, fondo de estante. Ya, y en X deberíamos de estar hablando de grosor. Grosor, vamos a ver si es positivo o negativo. Ya, es positivo, ¿no? Grosor. Y ya tenemos ahí creada nuestra siguiente pieza. Ya está el fondo, la pieza 1, la pieza 2. Y ahora habría que ver la pieza 3, que es la que vemos en medio. Para la pieza 3, antes de pasar a la pieza 3, podríamos replicar la pieza 1, por ejemplo, ¿no? La pieza 1 la podemos copiar para ya olvidarnos de esta. Seleccionamos la pieza 1 y usamos en la ficha modificar, copiar. Y seleccionaríamos la base de la pieza, ¿no? Que es esta esquina que estamos viendo por acá. Estoy orbitando para poder seleccionar esta pieza. Hay que ser cuidadosos en seleccionar la esquina. Ahí el snap verde nos ayuda. Y en la parte superior también colocamos. Ya está. Se ha colocado entonces. Ahora que tocaría modificar la posición. La posición es importante. A ver, X primero vamos a darle 0. En este caso Y también vamos a darle 0. Y en Z ese valor sí sería importante. Podemos sumar los valores. ¿Cuál sería la posición de 1 en Z? Bueno, habría que sumarle el grosor más el valor de la pieza 2, ¿no? Todo este valor de la pieza 2, o simplemente al alto total restarle los 15 y serían menos 2 piezas. Esa es una opción, ¿no? Ya vamos a hacer esto. Primero le vamos a dar alto total. Total. Nos dice que no reconoce la variable, entonces es porque nos falta la L. Ya, es el alto total menos los 15 centímetros, menos 2 veces el grosor que hay entre los tableros. ¿Cuántos tableros son? 1, 2, 3. Claro, si contamos el grosor de este mismo tablero, es 3, ¿no? Menos 3 veces el grosor. Y con eso ya calza exacto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer todas estas modificaciones así usando variables? Que si en algún momento nosotros queremos cambiar, por ejemplo, nuestro valor de alto total y quizás cambiarlo para una versión mucho más pequeña que sea solamente 70, se va a modificar. O si queremos cambiar el fondo de estante, quizás a un valor mucho más grande, por ejemplo 60, se va a modificar todo. Entonces,
Con esto es hacer el trabajo una sola vez nada más. Y lo siguiente es extraer información. Con respecto a la pieza 3, vamos a analizar juntos la pieza 3. La pieza 3 implicaría igual también dos dimensiones, ¿no? Un L1 y un L2. Ya. El L1 va a ser igual a va a ser un valor muy similar al que tiene la pieza 1 menos grosor. Entonces podemos copiar lo que tiene la pieza 1, que ya habíamos deducido, ¿no? Todo lo que tiene la pieza 1 menos grosor, nada más. Menos grosor. Y el L2 va a ser lo mismo que fondo de estante. Bien, entonces vamos a empezar por L1 para la pieza 2. Crearíamos primero la extrusión rectangular. Como estoy en el plano vertical, hay que cambiar, voy a cancelar, hay que cambiar nuestro plano yendo a referencia, plano de trabajo, y cambiamos hacia esta base. Ahora sí, ahora estamos en un plano de trabajo diferente y usamos extrusión rectangular, y primero sería este valor, ¿no? De L1, que es ancho total, ya, ancho total, ¿por cuánto? Por el fondo del estante. Entonces escribimos fondo de estante. Y se crea nuestra geometría. Ahora habría que aplicarle el grosor. ¿Y este es un material primario o secundario? No, este es un material secundario. Damos clic a un espacio en blanco para que se haga la modificación. Y ahora la posición. X0, Y0, Z0. Bien, para este objeto en específico, como lo hemos creado desde abajo hacia arriba, hay una ligera modificación. Vamos a crearlo de nuevo, esta vez en una orientación un tanto diferente, para que salga mucho más fácil. Sería la extrusión rectangular y primero el valor de L. Luego el valor de fondo de estante. Y se crea el objeto, ¿no? Luego el grosor. Cambiamos el valor por grosor. Y le asignamos el material como primario, secundario. 0, 0, 0 para las cotas, y ahora sí está calzando mejor. En Z habría que darle, vamos a darle solamente alto total entre 2. ¿Ya? Para situarlo así someramente nada más, porque en realidad debería de ser no el alto total, sino el alto de este estante, de esta pieza. Y esta pieza tiene este valor, ¿no? Alto total. Ya, entonces hemos copiado y vamos a pegarlo. Menos grosor, todo esto entre 2 sería. Entre 2. Entonces he abierto y cerrado las paréntesis para que se ubique a la mitad. Pero esto se está intersectando. Para que no se intersecte, habría que darle a X grosor. Y ya con eso tenemos este tablero colocado para el estante. Ya tenemos nuestro estante, ya tenemos la pieza 1, 2 y 3. Lo siguiente sería la pieza 4. La pieza 4, que es la que está en la parte superior. Y ya con la pieza en la parte superior y en la parte inferior. Y ya con la pieza 4 empiezan los materiales primarios.
¿qué tamaño va a tener o debería de tener la pieza 4? La pieza 4, vamos a crear una copia. La pieza 4 va a ser igual a, en L1, tendría que tener el tamaño del ancho de escritorio, ¿no? Ancho de escritorio, y restarle los 0.85 que estamos dejando ahí de espacio libre, y restarle además los dos grosores, menos 2 grosores, ¿no? Menos 2 veces el grosor, y también dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque hay 1 a cada lado. Entonces abrimos los paréntesis sobre toda esta expresión y lo dividimos en 2. Y con eso ya tendríamos L1. Ahora, L2, ¿cuánto sería? Ya no sería el fondo del estante, sino sería un fondo total, ¿no? En este caso, fondo total. Creamos entonces, ya tenemos las variables, simplemente habría que copiarlas y vamos a crear nuestra pieza 4. La pieza 4, a través de la ficha crear, extrusión rectangular, y primero aquí este valor y luego L2, que es fondo total. Fondo total. Bien, se va a crear nuestra extrusión. Ya se creó la extrusión y vamos a darle al grosor o a la altura un valor de grosor. Y el material, este material ya sería primario. Primario. Bien, entonces ya tenemos el material primario. Habría que ubicarlo solamente 0, 0, 0. Y este va a ser nuestro material primario. Bien, veamos a ver si es que está en su ubicación correcta. No, todavía no está en la ubicación correcta. Habría que desfasarlo un valor. ¿Y ese valor cómo lo deducimos o cómo lo llegamos a obtener? Ese valor va a ser sencillo porque va a ser el valor que tenga esta pieza, ¿no? En esta dimensión. Vamos a asignarle hacia X ese valor. Ya. Menos el mismo valor que tiene la pieza, ¿no? En esta medida, esta acá. Ya. Y ahí se acopla exacto. Se acopla exacto porque aquí va a venir otra pieza, ¿no? Como pueden ver, es bastante sencillo. Una vez que ya se tienen las medidas de las piezas, podemos copiar una y hacer que se alinee con la siguiente. Ya tenemos las piezas. Ahora habría que hacer esta otra pieza vertical. Ya tenemos la pieza 4. Pasaríamos a la pieza 5. Vamos a hacer juntos el análisis de la pieza 5. Para la pieza 5, ¿qué es lo que tenemos? En la pieza 5 hay elementos verticales, ¿no? Elementos verticales, ¿y de qué tamaño va a ser? Bueno, igual va a tener dos dimensiones. Vamos a borrar a ver L1 y L2 de los anteriores. Y la pieza 5 sería igual a el alto. Lógicamente va a ser dependiente del alto total, menos ¿cuánto? Habría que restarle los 15, menos 0.15, y habría que restarle también el grosor de los tableros que hay encima, menos 2 veces el grosor. Eso sería para el alto. Ahora vamos a ver el otro valor. L2 sería simplemente fondo total, ¿no? Sencillo. Hemos hecho que todo el alto se le reste los 15 que habían por aquí, estos 15, ¿no? Y le hemos restado también este tablero y el tablero que está arriba, que son 2 veces grosor. Entonces ya como estamos pensando en variables, no hay que estar calculando, no hay que estar viendo a ver cuánto es esto menos esto, sino de frente pensamos en variables y que la máquina se encargue de calcular cuánto es el valor numérico, ¿no? Y esto nos da la ventaja de que cuando querramos cambiar algo, solamente movemos la variable y se recalcula todo automático. Bien, entonces ya tenemos el alto total, el grosor y el fondo total. Vamos a hacer que se cree esta pieza.
¿Cómo hemos creado esta pieza inicialmente? Esta pieza inicialmente la hemos creado, habría que crearla verticalmente, desde la ficha de referencia, trabajo de plano, y que coja esta cara para que se referencie. Y ahora vamos a crear con una extrusión rectangular, ¿no? Puede ser desde cualquier punto, no es necesario que sea desde la esquina porque la posición la vamos a tener que parametrizar. Entonces desde cualquier punto, primero el alto nos está pidiendo, el L1. Ya ese valor hemos visto que es función del alto total menos el grosor. Y luego nos está pidiendo L2, que es el fondo total. Vamos a alejarnos un poco. Y ahí está fondo total. Bien, le hemos dado Enter para que se cree la pieza. Y ahora, como está muy grande, vamos a tener que cambiarle el valor de altura a grosor. Y este sería un material primario. Ahora habría que ver la posición. Vamos a darle a todo 0, 0, 0 para primero vislumbrar correctamente la ubicación de la pieza. Ya, si lo dejásemos en 0, 0, se ubicaría en esta posición. Entonces, lo único que tendríamos que mover aquí sería el valor en X, ¿no? Hemos dicho que lo que está en el rojo es X. Entonces, queremos que se mueva a lo largo del rojo. Y X está por acá. Este acá es X. Solo que estos valores se han cargado, ¿no? Probablemente de valores anteriores que se han colocado y no dejan visualizar. Este aquí es X. X sería igual a la dimensión que tiene este tablero, ¿no? Sería idéntico a la dimensión que tiene este tablero. Entonces lo que hacemos es seleccionar el tablero, copio esa dimensión y coloco ese valor en X. Ya, ahora, ¿está calzando correctamente o se está superponiendo? No, está calzando correctamente, ¿no? Y se puede ver que está llegando justo al borde, porque este otro también está llegando justo al borde. Y eso lo podemos verificar incluso arriba. A ver, aquí arriba, ¿no? Se puede ver que está llegando también justo al borde superior. Muy bien, entonces hecha estas modificaciones, voy a mover esto un poco para ver, confirmar nada más. Voy a moverlo 1 milímetro más 0.001, para confirmar que efectivamente hay un espacio ahí. Claro, sí, está bien. Sí, hay un espacio libre ahí de 1 milímetro, entonces está correctamente creado. Voy a borrar ese milímetro que le he añadido. Y ya con esto tendríamos la pieza 5, ¿no? Ya tenemos la pieza 5. Hay que recordar que la pieza 5 después la vamos a tener que copiar, pero primero hacemos todas las piezas y luego ya el proceso de copiado es más sencillo. Lo siguiente sería la pieza 6. ¿Cuál es la pieza 6? La pieza 6 es este borde. Entonces, para la pieza 6 vamos a analizar también juntos. La pieza 6 es constante. ¿Por qué decimos que es constante? Porque hemos dicho, o por lo menos una de sus variables es constante. Hemos dicho que la pieza 6, vamos a colocar aquí pieza 6, porque hemos dicho que la pieza 6 va a tener, en este caso, 15 centímetros para L1. Entonces L1 es 0.15, ¿no? Así ya de frente, sin ningún cálculo adicional. Y L2 sería fondo total. Y ya, eso sería todo. Entonces aprovechamos aquí, vamos a cambiar nuestro plano de trabajo para crear una pieza de este lado. Desde la ficha de referencia, Edit, Working Plan, y desde este borde, y ya que está de ese lado el plano de trabajo, creamos nuestra pieza. Ficha Crear, Extrusión Rectangular, y primero el alto. Esto hemos dicho que era 0.15 y el otro valor es fondo total, ¿no? Ahí no hay mayor misterio, fondo total. Donde podría resultar algo interesante es en la posición. Entonces vamos a hacer que esto sea, el alto se cambie por grosor
y la posición. A ver, vamos a ver la posición. El material, este material sería primario. Vamos a revisar. Ajá, ya. La pieza 6, hay una pieza 4 que necesita copiarse antes de hacer la pieza 6. Esta pieza 4 la necesitamos copiar, ya, antes de pasar a la siguiente. Vamos a ver si es que ya para copiarla. Y aquí me estoy percatando que a la pieza 5 no la hemos calculado exactamente. Habría que añadirle un valor más para que sea igual al grosor. No. Lo que pasa aquí es que la pieza 4 no es exactamente pieza 4. Vamos a llamarle pieza 4.1, ¿ya? O 4', para que se pueda entender. Lo que pasa es que no es exactamente igual, 4'. Hay que crear una pieza 4' para que encima de la pieza 4' esté la pieza 6. Esa pieza 4' es diferente a la pieza 4. Ahora recién que lo estamos viendo con más detalle, nos podemos percatar de eso, es diferente. Pero en realidad esta pieza 4' será simplemente copiar la que existe, seleccionamos la que existe, y desde la base la copiamos hacia arriba, esperamos a que cargue un momento, ya cargó, y ahora vamos a ver el tamaño. Habría que cambiar estos valores y añadirles simplemente más grosor, tanto a este lado como al siguiente lado. Aquí también más grosor. Bien, con lo que ya la pieza sí estaría alineada y ya podemos pasar a la pieza 6. Bien, con la pieza 6 tenemos que los valores de x, a ver, primero x sería 0 para empezar, y también le voy a dar 0 para empezar, y a z va a ser igual a el alto total menos 0.15, porque ese es el grosor, porque ese es el valor de esta pieza, menos el valor del grosor. Ya, y ahora hay que analizar cuál posición. Habría que moverlo más en el rojo, que es x. Entonces x debería ser igual a ¿cuánto? A ver, analicemos juntos. ¿A qué debería ser igual? Bueno, debería de ser igual al valor de esta pieza menos el valor de esta otra pieza, ¿no? Parece bastante sencillo, pero en realidad habría que primero seleccionar esta pieza, copiamos toda la variable, luego cogemos esta otra pieza, la colocamos y le restamos el valor de esta otra pieza. Uy, a ver, no se copió, volvemos nuevamente. Decíamos el valor de esta pieza ¿ya? Y habría que restarle el valor de esta otra pieza, ¿no? Es decir, a toda esa posición menos esta otra. Ya, a ver, vamos a ver, ya está en x. Ahora este valor de aquí. Ya, ahora sí, ¿no? Bien, entonces ya esta pieza está en función de ambos elementos. Y ya quedó alineada también. Vamos a probar cómo está nuestra parametrización. Voy a cambiar nuestro plano de referencia a la base. Y vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, empezamos a modificar algunas variables. ¿Qué pasa si modificamos el ancho total? En lugar de que sea 536, que sea 736, por ejemplo.
Ya, se modifican algunas piezas, pero aquí podemos ver que habría que actualizar algunas otras. Esta, por ejemplo, no se está modificando como nos gustaría. Su tamaño sí es el correcto, pero su posición no es la adecuada. La posición la podemos copiar de aquí, desde el X que está en la parte inferior, y lo pegamos nada más, ¿no? Ya, con eso sí ya tendríamos la posición correcta. Vamos a volver a cambiar. Y el parámetro sería 536. ¿Sí? Con eso ya tenemos la pieza correcta. Y ahora vamos a crear el tablero horizontal. Bueno, ya tenemos la pieza 6, ahora faltaría la pieza 7. Para la pieza 7 va a ser un rectángulo bastante sencillo. Vamos a tener que crear un rectángulo. Desde la ficha, antes de crear el rectángulo hay que ver el tamaño que tendría. Ya hemos hecho la pieza 6, ahora vamos a ver la pieza 7. A ver, pensemos el tamaño de la pieza 7. La pieza 7 va a ser función, no, va a ser directamente una variable. Ya existe una variable que se llama ancho de escritorio. Entonces usamos esa variable nada más, ancho de escritorio. Y para L2 ancho de escritorio es este valor de 1400. L2 sería este de 600, que sería simplemente el valor para esa pieza sería simplemente, a ver si calculamos, fondo total, nada más, fondo total. Bien, y con estas variables ya podemos crear, ¿no? Primero el ancho de escritorio, extrusión rectangular, y aquí ancho de escritorio por fondo total. Fondo total. Esperamos a que se construya nuestro sólido. Ya se construyó el sólido. Y ahora vamos a darle grosor. Y este sería un material primario. Bien, es un material primario. Habría que ver ahora la posición de este objeto. Va a tener una posición bastante similar a la que tiene esta pieza en X. ¿Ya? Y en Z sería igual a el alto, ¿no? Lógicamente esto ya sería el alto total. Vamos a ver si le sumamos o le restamos el grosor. Ya, ok, es el alto total. Y habría que restarle el grosor, ¿no? Menos el grosor, que es su propio grosor. Bien, Y, vamos a darle 0. Bien, y con eso ya tendríamos completado el tablero, que es la pieza 7. Ahora podemos pasar a la pieza 8 y 9. La pieza 8 es la que va a estar aquí en la parte posterior y va a ser de una dimensión constante, porque hemos dicho que esto va a ser constante, 850. Y ahora vemos la pieza 8. La pieza 8 entonces será de L1, 0.85. Y el alto también lo vamos a hacer constante. El alto le vamos a dar un valor constante de 0.15, podría ser en este caso. Vamos a darle un poco más, 20. 0.20. Recuerden que esta pieza sirve para rigidizar el mueble. Si es que no existiese esta pieza, el mueble sería un poco inestable. Para crear esa pieza, bastaría con cambiar primero nuestro plano de referencia y decir que vamos a trabajar justo este borde. Y desde aquí creamos nuestro elemento. Desde la ficha crear, extrusión rectangular, y primero el ancho es 0
el alto 0.20 y el otro valor 0.85. Se va a crear la extrusión. Ya se creó nuestra extrusión y ahora esta extrusión debe tener un grosor. Aquí cambiamos el grosor. En lugar de 1 le asignamos el valor grosor y va a ser el material primario. Ya tenemos asignado el material. Ahora, ¿qué posición va a tener? Porque esa posición se va a mover dependiendo de cuál elijamos, ¿no? La posición en Y muy probablemente se parezca a... En X se parezca a este valor. Así que vamos a asignarle a ver la posición en X. Y efectivamente se parece, pero se intersecta un poco, con lo cual habría que aumentarle más grosor, ¿no? O sea, voy a escapar para que no se cambie. Ya, ahora sí. Habría que aumentar, decíamos, el grosor, más grosor. Ya, y el valor en Z, ¿cuánto debería de ser? Porque en Z debería de moverse junto con el estante, ¿no? Entonces para Z lo podemos deducir fácilmente. En Y lo voy a dejar en 0 ya de una vez. Y en Z sería el alto total. Si lo dejamos en alto total, se va muy arriba. Habría que restarle primero el grosor del tablero menos grosor. ¿Ya? ¿Cuántas veces el grosor? Una, dos veces el grosor menos 15, 0.15, que es el espacio que tenemos en el... Ajá, aquí hay que tomar en cuenta también el valor del mismo tablero, que es 0.20. Claro, y ahí ya tendríamos nuestra alineación. Me parece que solamente una vez el valor del grosor nada más, para que quede justo alineado. Y ya con eso estaría completo nuestro elemento, ¿no? Bien, como el mueble es simétrico, habría que ponerle arriba también, claro que sí, aquí arriba también habría que poner un listón horizontal y eso es la pieza 9, ¿ya? Aquí tenemos una pieza horizontal 8 y aquí arriba habría que poner la pieza 9. Vamos a ver la pieza 9. Estoy duplicando para crear la pieza 9. Entonces la pieza 9 es la que está arriba, que no podemos visualizar. Y esa sí sabemos que va a tener un L1 que va a ser variable en función del ancho del tablero. El ancho sería ancho de escritorio, ancho de escritorio menos el grosor, menos 2 veces el grosor. Entonces, el ancho del escritorio menos 2 veces el grosor y además el alto, ¿no? El valor L2 sería simplemente 0.15, que estamos asignándolo ya en este valor constante. Creamos entonces, como ya tenemos nuestro plano de referencia asignado, podemos de frente seguir usándolo, ¿no? Que está en este borde, a través de la ficha crear, extrusión rectangular, y primero sería este alto que tiene 0.15 y luego ese ancho que es el ancho total o el ancho del escritorio menos 2 veces el grosor. Ahora se va a crear nuestro sólido y la altura de esta extrusión debe ser solamente grosor. Y este material debe ser primario, ¿no? Es un material primario. Ya se cambió el material, ahora vamos a ver la posición. A ver, vamos a llevarlo todo a 0. 0, enter. Siguiente valor también 0, enter. Y el siguiente valor también 0, enter. Ya. Ahí es donde se vería si estuviese en la posición 0. Primero, el valor más importante aquí es z. Z sería igual a alto total menos el valor de la pieza. ¿Cuánto tiene la pieza? La pieza tiene 15 centímetros y menos el grosor. Menos el grosor.
Y además habría que también asignarle una variable para x. Y la variable para x va a ser la posición de esta pieza, ¿no? Podemos usar otras piezas que ya hemos calculado para indicar las variables. Ya, sería la posición de esa pieza, pero habría que añadirle probablemente algo más. Claro, habría que añadirle el grosor. Más grosor. Ah, está mal escrito, sí, eso fue nuestra falta. Ancho escritorio. Y claro, es grosor, no grosor. Ya, ahora sí, grosor. Y ya estaría nuestra pieza alineada. ¿Qué más faltaría? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el valor en Y es correcto, Z es correcto? Entonces ya tenemos todas las piezas modeladas. Lo único que faltaría ahora es copiar de un lado a otro y asignarle las variables que le correspondan. A ver, vamos a probar primero la parametrización, a ver si habría que corregir algo. El alto total, supongamos que vamos a exagerar esto y lo vamos a reducir a 0.60. Ya, y ahí lo que estamos dándonos cuenta es que sí funciona, pero no todos. Aquí hay un elemento cuya altura no se ha quedado parametrizada. Para que se quede parametrizada, seleccionaríamos nada más el valor de z que tiene este tablero y se lo copiamos, ¿no? Se lo copiamos y le añadimos grosor. En este caso sería 4 veces el grosor. Ajá, no, si le está restando, entonces no sería 3, sino solamente 2 veces el grosor. Veamos si es que eso sería lo correcto. Sí, ya con eso está quedando correcto. Vamos a volver a modificar el alto entonces. En crear parámetros. Y vamos a ver el alto. Vamos a regresarlo a 75. Sí, efectivamente. Ahora sí están funcionando todos, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos el ancho total? A ver, digamos que el ancho total se cambia a en vez de 1.5 a 1.4. ¿Sí? Se modifica. ¿Qué pasa si cambiamos el ancho total en lugar de 1.4 a 1.7? También se modifica, ¿no? En realidad lo que está sucediendo aquí es que el estante es el que se está modificando. Vamos a dejarlo en 1.536, que era el valor inicial. ¿Y qué pasa si en lugar de usar melamina de 18, empiezo a usar de 15? ¿No? Porque aquí estamos usando de 18. ¿Habrían los mismos cambios? Sí, si lo hemos hecho bien y usamos de 15, podemos ver que se mantienen los cambios. ¿No? Se puede ver claramente allí que se ha reducido el grosor. Claro, no es muy evidente porque entre 18 y 15 hay solo 3 milímetros. Si quieren hacerlo evidente, voy a exagerar y voy a poner, por ejemplo, 30, ¿ya? Que es una melamina que no es comercial, pero para que se note que sí, efectivamente, se puede cambiar el grosor sin ningún problema y poder usar cualquier valor. Bien, y como hemos visto, con cualquier grosor funciona y el valor de las piezas se puede obtener de forma automática. Ya, ahora de 30 lo vamos a regresar al 0.18 .018, que es el valor que estamos usando para este mueble. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería copiar todo lo que tenemos aquí hacia la derecha. ¿Cómo copiamos lo que ya existe hacia la derecha? Habría que coger pieza a pieza y moverla y verificar su disposición, ¿no? Veamos, ya. Entonces empezamos con la pieza 6, esta es la pieza 6, y vamos a copiarla. Este punto
¿no? O este otro punto, me voy a acercar un poco más. Este otro punto debe de coincidir con un punto en el tablero. ¿Cuál? El que está aquí en la base. Lo acabo de copiar. Vamos a ver a que se actualice el modelo. Ya se actualizó el modelo. ¿Y qué dimensión o qué espacio debería tener? Porque si yo modifico el ancho, este objeto se va a ver raro, no se va a mover. Esto tendría que tener un X. No, para empezar, el Z sería el mismo. Entonces este Z sería ese valor, pero el X habría que cambiarlo. El X ya estaría en función del tablero, ¿no? De la posición del tablero más la longitud del tablero. Por ejemplo, esta es la posición del tablero. Voy a usar eso para el X. Y además le voy a sumar la longitud del tablero. Voy a ver. La longitud del tablero, que es este valor, ¿no? Ancho de escritorio. Entonces sería toda esa variable más el ancho de escritorio. Y vamos a ver si es que el grosor habría que sumarle o restarle. Ya habría que restarle el grosor porque ha quedado bastante extendido. No bastante, sino simplemente grosor. Y ya quedó ahí nuestro grosor colocado. Hacer este proceso nos va a permitir que si el cliente, por ejemplo, dice, no, quiero que sea un poco más grande o más pequeño, el ancho del escritorio, que el ancho del escritorio quiero que tenga en realidad 1,50. 1,50, entonces se modifica el 1,50 y se mueve la pieza, ¿no? En realidad el hecho de parametrizar la pieza es más un proceso visual, porque ya todas las piezas están afinadas con variables dependientes, pero es necesario que cuando se modifique se vea efectivamente que las piezas o el escritorio se mantiene como si fuese uno solo, ¿no? Lo mismo habría que hacer con este otro escritorio, pero con este otro tablero. Debajo tenemos este tablero y habría que copiarlo. Entonces lo copiamos desde copiar y esta esquina hay que hacer que llegue hacia esta otra, ¿no? Como son piezas idénticas, el valor de Z siempre va a coincidir con su reflejo, ¿no? En este caso copio este valor de Z y también copio el valor de Z, pero lo que hay que ver es el valor de X. Para este caso sería ese mismo valor de X más el tablero. A ver, ¿qué pasa si le damos todo este valor, ¿no? Todo este valor, y le sumamos el ancho de escritorio? Ya, se excede un poco, ¿no? Se va un poco más hacia atrás. Habría que restarle su propio valor, ¿no? Habría que seleccionar su valor en la longitud y aquí restarlo nada más, ¿no? Menos ese mismo valor. Ya, y aquí estamos viendo que no calza exactamente. ¿A qué se podría deber el hecho de que no esté calzando de forma precisa? Podría deberse a que quizás hay algunas variables que no estamos contemplando, con lo cual podemos hacer otra estrategia. Otra estrategia sería decir, para el X vamos a usar el ancho total, ¿ya? Que sería hasta ahí, y al ancho total le vamos a reducir el, el valor de este mismo grosor
Ya, y aquí nos queda un pequeño pedazo por corregir todavía. Lo que pasa es que probablemente sea solamente con el ancho del tablero. A ver, pensemos cómo sería esta posición. Sería el ancho total, sería el ancho total menos esta posición. Ya, creo que ya tenemos la solución. Sería el ancho total menos toda esa variable, ¿no? Ya esto habría que sumarle el valor que tiene el tablero como tal. Ya. Con esto ya deberíamos de asemejar lo que necesitamos. Ya no está calzando por algún motivo. ¿Qué hacer en este caso? En este caso no queda otra más que pensar, ¿no? Pensar en qué valor es el que estamos probablemente colocando de forma incorrecta. El valor de x ya hemos dicho que es el ancho total menos 0,85, ¿no? Vamos a copiar esto en una hoja nueva para pensar. Ya nos dice el ancho total menos 0,85 menos 2 veces el grosor entre 2. Ya. En este caso quizás es que el 85 es el que marca la diferencia en este caso. El valor de 85 es el que marca la diferencia. Ya, pongámonos a pensar. X sería igual a el valor que tiene este elemento más el valor que tiene 0,80. Claro, ya, eso en realidad es lo que hemos debido de hacer desde el principio, me parece. Sería la posición en X de este elemento más 0,85. Ya tenemos entonces, y esto habría que sumarle el ancho de este mismo elemento, ¿no? Más su mismo grosor. Ya, ahora sí. Entonces ya hemos logrado hacer que este elemento sea paramétrico en X y en Z. Habría que hacer lo mismo para este otro elemento para indicar que está también sujeto, ¿no? Vamos a copiar y este punto hacia este otro punto. El snap verde nos ayuda a distinguir exactamente cuál es el objeto que se desea copiar. Ya, y en esto también sería algo muy similar, sería la posición en X más 85, ¿no? Posición en X más 0,85 y hay que ver si le aumentamos o le restamos el grosor. Nos acercamos para ver si es que le aumentamos o le restamos el grosor. ¿Cómo saber si le aumento o le resto el grosor? Aquí no ha quedado alineado, entonces tengo que sumarle el grosor más grosor y ya con eso se alinea, ¿no? Para z, el valor de z, vamos a ver si es que debería ser 0, el mismo que tiene este acá, sí, 0. Ya, entonces le asignamos directamente 0. 0, ¿no? Vamos a asignarle el valor 0 y ya quedó ahí nuestro valor 0. Luego habría también que asignarle, el valor que está en la parte inferior, el elemento que está en la parte inferior, con una copia. Copiar y esta base que concuerde con esta otra de aquí. Esperamos a que se ejecute la copia. Ya tenemos entonces la copia de este elemento y cuánto debería de copiarse. Bueno, sería igual a este valor en X más 85, ¿no? Más 0,85 y vamos a sumarle de frente el valor de grosor. Ya, además de sumarle el valor de grosor, habría que
sumarle su propio tamaño. Para sumarle su propio tamaño, cogemos el valor de length y le sumamos su propio tamaño. Ya, y al parecer grosor habría que sumarle una vez más, sí, porque se está solapando. Ya, más grosor. Perfecto. Ahora sí ha quedado correcto. ¿Por qué dos veces el grosor? Lo que pasa es que había un grosor a este lado y otro grosor aquí. Tiene razón el software en pedirnos dos veces el grosor. Y ya está quedando nuestro mueble. Ahora solamente faltaría las piezas del estante. Para las piezas del estante es un proceso bastante similar. Voy a cambiar el plano de trabajo para que sea más fácil. Hacia la base, referencia, working plan. Y vamos a decir que esta pieza se va a copiar a este borde, ¿no? En este caso va a ser más fácil si lo copiamos por detrás. Cogemos esta pieza y le pedimos que esta esquina, me voy a acercar un poco más para poder coger exactamente la esquina que nos interesa. Y darle a la esquina de destino que también es la que nos interesa, ¿no? Ya. Entonces ya se colocó. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería hacer que esta pieza también sea paramétrica. Para que sea paramétrica, bastaría con primero copiarle el valor en Z de su gemelo al costado. Ya con eso ya se copió el valor en Z. Ahora habría que copiar el valor en X. Habría que deducir, mejor dicho, cuánto es el ancho total. Sería igual a el X sería el ancho total. Y habría que restarle el valor que tiene el tablero por sí mismo, ¿no? A ver, vamos a darle primero el ancho total y luego le restamos el valor que tiene el tablero por sí mismo. ¿El tablero cuánto mide? El tablero tiene este valor de medida. Ancho total menos este valor. Ya que en realidad está en función de 0,85 también, ¿no? Ya está. Entonces ya quedó nuestro elemento en la parte superior. Hay que ver que Y también sea 0. Sí, está perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente pieza. Vamos a copiarla. Ajá, en este caso esta pieza la vamos a copiar de forma un tanto aproximada porque no hay una referencia de esquina. La copiamos y ahora con la parametrización va a quedar alineada con todo. Notarán que cuando estamos copiando también se está copiando si el material es primario o si el material es secundario. Una vez que hemos copiado, le vamos a asignar a ver variables. Primero la variable en Z, que es la más sencilla. Luego la variable en Y, que sería 0. Como este mueble está pegado hacia la pared y la pared está en el eje Y, esa variable sería 0. Y ahora la posición en X. La posición en X hay que pensarla un poco. La posición en X sería igual a el ancho total de todo esto, ¿no? Menos, a ver, nos vamos a acercar para ver. Claro, el ancho total de todo esto menos el borde. Vamos a ver aquí también, a ver cómo está quedando. Ya, está quedando bien. Decíamos que para ese valor, claro, y aquí sobresale un poco, ¿no? Sobresale, sobresale. Ya. Decíamos que para ese valor será necesario que nosotros coloquemos primero función del ancho total y luego reducirle el valor del tablero mismo, ¿no? Ancho total menos
el valor del tablero. Ya esto habría que sumarle grosor. ¿Para qué? Para que se alinee justo al borde, ¿no? Bien. Y aquí la última variable, en lugar de restarle grosor, le sumamos grosor, con lo cual bastaría con desaparecer ese valor de grosor. Ya está entonces nuestra pieza. Faltaría, esta ya sería la última pieza, ¿no? La última pieza. No, faltan dos piezas más, ¿no? Debajo aquí tiene que haber una pieza más. Para poder colocar esta pieza, repetimos la misma operación, que sería copiar. Y en este caso usamos también un elemento que se puede usar como referencia. A ver, voy a usar esta esquina como referencia, pero lógicamente no va a coincidir. Vamos a tener que moverlo manualmente también. Ya, primero una posición aproximada. Ya hemos copiado y ahora va a aparecer el elemento. Bien, ya apareció el elemento y ahora vamos a afinar las dimensiones. Va a ser definitivamente función de su valor propio y vamos a decirle que sea igual a el ancho total menos su propio valor, y con eso cuadra exacto, ¿no? Ahora z va a ser función del grosor también, entonces z tiene que ser igual a el grosor. Perfecto. Ya tenemos entonces x lleva a estar paralelo al muro y lo último que nos falta es el tablero que cierra este espacio, ¿no? Que ya lo tenemos construido hacia este extremo. Cogemos el tablero y lo vamos a copiar desde la esquina hacia el borde. Bien, pegamos entonces el tablero, ya lo hemos pegado. Ahora vamos a ver cuál va a ser el resultado final para la posición en X. Hay que ver si es que le aumentamos, le restamos o hacemos alguna operación adicional. Esto va a ser bastante sencillo porque solamente sería el ancho total menos el grosor para X, ¿no? Al ojo. Ajá, no es menos el grosor, solamente ancho total nomás. Ya, esto es un proceso iterativo. Recuerden que si por ahí no le atinan a la primera, se corrige nada más, ¿no? Ancho total. Y con el ancho total sí coincide. ¿El valor de y cuál sería? El valor de y sería 0. ¿No? Para y sí sería un valor igual a 0. Entonces 0. Y para z sería igual a grosor. Pero grosor por 2 porque por debajo de este elemento hay dos tableros. Ya, y parece que para y, vamos a ver, tengo la ligera impresión que para y hay que darle su valor propio. Sí, ya, para y en este tablero hay que darle el valor propio que tiene aquí, ¿no? Fondo de estante. Entonces y, fondo de estante. Con eso ya tendríamos el escritorio. El último paso es verificar si es que todos estos parámetros están funcionando. Vamos a ver si es que funcionan correctamente a través de la ficha crear, parámetros. Y a ver, ¿qué pasa si cambio el alto total a, exageremos, 0.85? Ya, digamos que se hace una carpeta para usar parado. ¿No? ¿Está bien? Sí, perfecto. Vamos a regresar el escritorio a su valor original, que era 0.75. 0.75. Como se darán cuenta, todos los elementos se han movido, ¿no? Igual para el ancho total, lo que se debería de mover son los estantes que están al costado nada más, ¿no? Para el ancho total, a ver, ¿qué pasa si queremos que haya más espacio en nuestros estantes? Habría que cambiar esto por 6, por ejemplo, ¿no? Un valor un poco más grande, 1.8.
Entonces, claro, con 1.8 se darán cuenta que ya el espacio para los estantes es mayor, se ve mucho más. Vamos a regresarlo al que estaba por defecto. Incluso podríamos cambiar también el fondo total. Vamos a ver qué valor tenemos para el fondo. En el caso del fondo, el valor por defecto que estamos viendo actualmente es 6. ¿Qué pasa si le reducimos, no sé, 5 por ejemplo? ¿Sí? Se reducen todas las piezas que se tienen que reducir. O qué pasa si lo ampliamos, ¿no? Si lo ampliamos, por ejemplo, a 0.8, también debería de funcionar. Entonces, después de haber hecho este proceso, nos estamos dando cuenta que basta con haber diseñado una vez y este diseño ya lo podemos reutilizar. Lo podemos reutilizar con pequeñas modificaciones que desee el cliente. Quizás el cliente tiene un espacio en el que el ancho cabe solamente si el ancho total es 1.536, ¿no? O si quizás necesita un valor más pequeño o más grande para aprovechar el espacio. A ver, ¿qué pasa si el fondo del estante, por ejemplo, exageramos y le cambiamos a 0.8? Claro, salen todas las piezas que son del estante, ¿no? Y hasta incluso se puede ver que es como si fuese un diseño diferente al inicial. Vamos a regresarlo a 0.40. 0.40 para ver el resultado. Claro, ¿ya? Ahí es hasta donde queremos actualmente. Y podríamos cambiarle el grosor. Aquí tenemos un parámetro que nos está sobrando, el cual voy a suprimir para que no ocupe espacio. Esto ya nos asegura que este diseño es paramétrico y que este mueble puede ser reutilizado. Y ahora el siguiente proceso es ver si es que los elementos que se están eligiendo por defecto serían los adecuados. Quizás nos gustaría tener un material que tenga mejor imagen, podría ser, ¿no? Porque el concreto sí se ve bien, pero podríamos usar otro. Para esto voy a ver qué materiales hay. Ya, hay uno amarillo, blanco, fucsia, azul, almendra. Creo que podríamos, por ahí si nos remitimos a la imagen original, ¿no? Es blanco con rojo, ¿ya? Entonces podríamos usar el blanco, verde, negro, aluminio. Aquí tenemos un blanco. Y este blanco, aquí en nuestra ficha de materiales, va a ser el seleccionado, ¿ya? Para el material primario. Ya, ese va a ser el material primario. Y el material secundario, vamos a ver si hay uno rojo. Ajá, justo aquí hay uno rojo. Ya, rojo colonial dice. Entonces, primero el material primario. Este es el material primario. Voy a cancelar para que no se haga ningún cambio. Y al material primario le colocamos esta variable. Ya, y basta que hagamos ese cambio y se va a modificar, ¿no? A ver, esperamos. Lo bueno es que al haber hecho este despiece ya todas las piezas de este objeto se han cambiado, ¿no? Porque todas las piezas de blanco estaban parametrizadas. Ahora vamos a ver las que son de color rojo. Para el color rojo hemos dicho que vamos a usar el rojo albino, me parece, o algo así. Había un acero maciza rojo lisa almendra. Aquí está, rojo colonial. Ya vamos a usar este rojo colonial para el secundario. Para que aparezca seleccionado, aquí, rojo colonial. Y vamos a copiar para asignarle un parámetro y pegar esa variable aquí directamente, ¿no? Debería verse ahora de color rojo.
Está cargando, se ve exacto, ya. Ahora se ve de color rojo. Me parece un rojo un poco opaco quizás. Vamos a ver si es que hay más variedades de rojo. Rojo coral. Ah, hay un rojo coral. Ya podríamos usar el rojo coral. Voy a copiar este texto para reemplazarlo nada más, porque el rojo colonial es un poco opaco. Estos ya son detalles. Estos detalles van a indicar cuál va a ser el primer material que el cliente va a ver para que personalice, ¿no? Ya. Ese rojo coral vamos a dejarlo como elemento secundario principal. Ya estamos llegando a la parte final. Ya después de esto es crear una instancia nada más y ya tendríamos el despiece automático. Vamos a crear el despiece automático de la siguiente forma. Primero guardamos el archivo, no guardarlo, sino le cambiamos de nombre por escritorio moderno modelo A. Escritorio moderno modelo A. Ya está guardado, entonces ya está con un nombre que lo podamos identificar. Y ahora vamos a salir, vamos a Home, para que se pueda crear un archivo desde el cual el cliente pueda editar esto, ¿no? A ver, nuevo modelo, y ahora estoy creando un archivo o un nuevo documento que va a servir ya netamente para la personalización. Ya. Entonces ya en esto vamos a ponerle igual también personalizar escritorio moderno modelo A. Ya, este va a ser el nombre del archivo y buscamos instanciar escritorio moderno. Aquí está, modelo A. Este, ¿no? Aceptamos. Como esto está trabajándose en la nube, no es necesario descargar ningún archivo porque todo está en bases de datos, ¿no? Bien, aquí nos aparece un aviso, vamos a abrirlo en una ventana nueva. Y aquí ya se ve cargado nuestro archivo, ¿no? Nuestro proyecto. Perfecto. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que algunos materiales se están viendo en un tono gris. ¿Cómo haríamos para que se visualicen en el tono que hemos pedido desde un principio? Podemos llamar e importar el grupo de materiales que hemos estado usando. ¿Ya? A ver, vamos a aceptar. Bien, a ver, por aquí se ha quedado un poco lento. Como estoy grabando también, ¿no? Se está exigiendo bastante a la computadora. Ya. Entonces decíamos que para que se puedan visualizar los materiales, ¿no? Porque los materiales los hemos jalado, pero no se están viendo con el color que deberían de tener. Se están viendo solamente como si fuesen elementos. Vamos a cambiar esto a 0, 0, Enter, para que esté ubicado en la posición central. Y vamos a ver esto, vamos a conectarlo con OIMake. Ya lo conectamos con OIMake y vamos a ver cómo se está viendo en OIMake por ahora. OIMake. Ya. Los colores no se están mostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque no está vinculado todavía. Vamos a traer esos materiales. ¿Cómo traemos esos materiales? Primero sería necesario crear un objeto temporal y este objeto temporal nos va a servir para ingresar a la selección de materiales y buscar materiales disponibles 1.
añadimos los materiales disponibles 1. Ahí pueden ver que se está cargando, y para probar si funciona, aceptamos ya. Y ahora sí se pueden ver los materiales disponibles, ¿no? El nombre de esto es personalizar escritorio moderno. Voy a copiar esta URL y nuevamente voy a conectarlo con OIMake. Lo desconecto y lo conecto nuevamente. ¿Para qué me sirve hacer esto? Me sirve hacer esto para que el plano como tal se reduzca, porque al inicio es un plano bastante grande. Entonces, como el plano es muy grande, tenemos que situar el plano para que solamente sea del tamaño adecuado. Voy a abrirlo en una ventana. Claro, ahora el plano ya es adecuado, ¿no? Y con esto desconecto con OIMake y vuelvo a conectar con OIMake. Y ahora sí, abrimos OIMake. Y ya tenemos nuestro mueble, ¿no? Ahí se puede ver, podemos elegir por ejemplo el color, el primario, que no sea este sino que sea este otro. El secundario, que sea este otro por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces con eso ya podemos tranquilamente hacer ediciones sobre nuestro elemento. Ya tenemos el despiece y estamos asumiendo que todos los cantos que se están usando aquí son cantos delgados, ¿no? Se tiene la tabla de materiales por material, ¿no? Si es acacia, concreto, etcétera, y el tamaño de cada pieza. Entonces, estas piezas ya se pueden copiar y pegar en un Excel, por ejemplo, ¿no? Podemos copiar esto, copio, y podría abrir tranquilamente un Excel, ¿no? Un Excel. Voy a abrir un Excel, por ejemplo, y en ese Excel voy a pegar toda esta información. Control C, Control V, y aquí está toda la información de la pieza, ¿no? La pieza, el ancho. A ver, esto vamos a cogerlo correctamente. Desde pieza y hasta el ancho. Ahora sí, ¿no? Bueno, está un poquito corrido, vamos a moverlo nada más para aquí, ya, ahora sí. Entonces pieza, ancho, largo, grosor, y aquí está todo el material, ¿no? Adicionalmente, también tienen la opción de poder ver esto en corte, ¿no? En corte, y pueden ver, por ejemplo, cuántos tableros necesitarían si usasen un solo material. Este tablero está pensado para un solo material, o si les queda retazos, por ejemplo, ¿no? Me quedaron un retazo de 1.5 por otro retazo de 1.5 también. Entonces, usando esos dos retazos, tendríamos que usar 3 tableros, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla para poder modificar los materiales que se puedan seleccionar desde el tablero. Podemos también hacer que el ancho total cambie, ya no 0.75, sino quizás, a ver, este es alto total, perdón. Ancho total, digamos que lo cambiamos a 1.8, le damos clic a un espacio en blanco y se modifica el ancho, ¿no? Y al modificarse el ancho, se modifican también todas las piezas. Vean, por ejemplo, a ver, 1.7 y se modifican todas las piezas que dependen de ese valor. O en corte, en el corte es mucho más representativo. Vamos a hacer que sea 1.4. ¿No? Y lo que está haciendo es recalcular, y ahí se puede ver cómo es que se ha modificado la cantidad de piezas. Muy bien, entonces nos ha tomado un tiempo, pero podemos ver que ya esta pieza ha quedado correcta. Yo por lo menos he quedado bastante satisfecho con lo que se puede visualizar, porque nos permite hacer cambios, nos permite hacer modificaciones y obtenemos de forma automática el despiece. Muy bien, gracias por haber estado hasta esta altura del video, y ya estamos llegando al fin de esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que si
quieren adquirir el software o suscribirse, pueden entrar a www.hoycrea.com y ahí tenemos una lista de pricing en la cual pueden suscribirse y poder empezar ya a usar el software Hoycrea para que puedan personalizar sus diseños y ahorrar tiempo y no hacer trabajo repetitivo, ¿no? Porque aquí hemos hecho el trabajo una sola vez y ya este modelo va a servir